Analizamos ahora las implicaciones que pudiera tener en la sociedad venezolana la eventual activación de este referendo revocatorio. Para ello nos acompañan Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista, analista político y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, quien se enlazará con nosotros vía Skype desde Caracas en cualquier momento. También con nosotros Juan Carlos Hidalgo, quien es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Instituto Cato, el Cato Institute. Él está en nuestros estudios de Washington, D.C. Bienvenidos sean ambos. Juan Carlos Hidalgo, comenzamos con usted. Este ha sido un primer paso para la oposición venezolana. Sin embargo, de aquí a la celebración de un referéndum revocatorio falta un largo trecho. ¿Cuáles son los próximos pasos para la oposición? Bueno, se supone que el Consejo Nacional Electoral debe dar una fecha para la recabación, para recabar el 20%, firmas que equivalgan al 20% del padrón electoral venezolano. Estas firmas tienen que recabarse en un plazo de 2 días, pero curiosamente ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral no dio fecha aún. Y aquí es donde empieza a resaltar el juego dilatorio en el que está incurriendo el CNE. Les tomó 3 meses para certificar este 1% de firmas del padrón electoral. No han puesto fecha aún para decir cuándo se pueden recabar, entonces esto es el restante 20% para entonces ahora sí tener la convocatoria del referéndum. Y aquí todo es un juego contra el tiempo, porque la fecha límite para poder tener un referéndum revocatorio y que implique la convocatoria de una nueva elección es el 10 de enero. Y ya vemos cómo entonces el CNE está tratando de retrasar al máximo este proceso. Si le tomó 3 meses poder certificar un 1%, la firma de un 1% del padrón electoral, uno solo se puede imaginar cuánto tiempo le va a tomar eventualmente certificar un 20% del padrón electoral. Así que yo veo muy difícil que la oposición logre una convocatoria, un referéndum para este año. Ahora, Pedro Afonso del Pino, Tibisay Lucena denunció irregularidades. ¿Pudiera explicarnos un poquitito más a fondo a qué se refiere ella? Sí, buenas tardes. El tema que ha mencionado Tibisay Lucena el día de ayer tiene que ver con la suplantación de identidad. Es decir, gente que ha firmado 2 veces, es decir, tratando de multiplicar firmas que no son ciertas. Es decir, una serie de irregularidades que ha detectado el Consejo Nacional Electoral que de ninguna manera invalidan o afectan el proceso del referendo revocatorio. En este caso, el Consejo Nacional Electoral, por primera vez, cosa que nunca había hecho antes, a pesar de que se habían presentado este tipo de irregularidades anteriormente, casos al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue. En dado caso, se investigan a las personas que firmaron 2 o 3 veces y que han hecho la suplantación de identidad, pero no existiría una responsabilidad penal en el caso de la Mesa de la Unidad o de la agrupación política de la oposición, porque la responsabilidad penal es individual, no colectiva, de tal manera que, vamos a decir, la confusión que ha causado esto el día de ayer es que esto pudiera afectar el referendo revocatorio, pero de ninguna manera es así. El referendo revocatorio, con todas sus complejidades y dificultades y obstáculos, como ha mencionado Juan Carlos, sigue su curso. Ahora, Juan Carlos, usted hablaba de ese 20% que tardaría, si el 1% tardó 3 meses para avalar, ¿usted piensa que el 20% de las firmas tardaría mucho más allá de la fecha de enero que necesita o que está buscando la oposición para activar este revocatorio? En dado caso, ¿qué sucede si se pasa ese plazo? ¿Qué sucede con lo que ya se ha logrado o lo que ha logrado la oposición? Bueno, aquí la necesidad es tener una elección nueva para eventualmente reemplazar no solo a Nicolás Maduro del poder, sino al chavismo, al Partido Socialista Unido Venezolano. Lo que ocurre es que si este referéndum revocatorio toma lugar luego del 10 de enero del próximo año, quedaría en el poder el vicepresidente que nombre Nicolás Maduro. Y recordemos que en Venezuela el vicepresidente puede ser reemplazado en cualquier momento. Entonces puede incluso haber un escenario, me pueden corregir si estoy equivocado, en donde Maduro puede incluso nombrar a un Diosdado Cabello como vicepresidente, y sería Diosdado Cabello el nuevo presidente en caso de que Nicolás Maduro pierda el poder en un referéndum revocatorio luego del 10 de enero. Así que por eso la necesidad de tener este referéndum antes del 10 de enero, de tal forma que se convoque elecciones, hay elecciones frescas, y en ese caso
Las encuestas indican que la Mesa de la Unidad Democrática tendría muchísimas probabilidades de hacerse con la victoria. Pero si no, entonces quedaría un chavista en el poder hasta el 2019. Y bueno, quienes seguimos de cerca y quienes siguen de cerca la situación de Venezuela sabemos que el país no aguanta más políticas suicidas económicas como las que se han venido implementando en ese país en los últimos 15, 16 años. Y Pedro Afonso del Pino, ¿qué tan fácil o difícil sería en el dado caso de que quedara un chavista en el poder, como nos está indicando Juan Carlos, de que se pueda activar un segundo revocatorio contra esa otra persona que hipotéticamente pudiera reemplazar al presidente Nicolás Maduro? Sí, en este caso constitucionalmente no se permitiría un referendo revocatorio. El referendo revocatorio es a la mitad del periodo del mandato constitucional, que es de 6 años. Es decir, ya cuando estamos ante los últimos 2 años del mandato, recordemos que este mandato lo inició Hugo Chávez, fallece, continúa Nicolás Maduro, pero si estamos ante el escenario que es posterior al 10 de enero del 2017, es una transición dentro del mismo chavismo y la oposición no tendría forma a través de un revocatorio de anticipar el mandato, es decir, habría que culminar ese espacio de tiempo de 2 años a que culmine el presidente de la República en ejercicio, que será el vicepresidente ejecutivo del momento, es decir, que pudiera ser el vicepresidente que designe el presidente de la República el día antes del referendo revocatorio. Por eso es que son 2 escenarios distintos. Antes del 10 de enero es una transición del chavismo a la oposición democrática. Posterior al 10 de enero es una transición dentro del mismo chavismo. Son 2 Venezuelas distintas. Muy bien, muchísimas gracias Juan Carlos Hidalgo, también Pedro Afonso del Pino, por participar en el programa el día de hoy.